Viajemos juntos al desierto de Atacama. Hoy nos adentraremos en los secretos del desierto de Atacama y vamos a hablar un poquito de una historia que probablemente escuchaste en algún momento, la de los 33 mineros que quedaron atrapados. Hola, bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy el Fran Cepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web. Podrás hacernos algunas donaciones si así deseas en nuestra página www.voyageyama.com y busca más información. Dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y por supuesto agradecemos su participación. Eso nos permitirá poder seguir adelante. Hola, hola. En el episodio de hoy vamos a hablar de un viaje que se realizó hace poco y fue un viaje muy extraordinario porque nos adentramos en las profundidades del desierto de Atacama, en la región de Atacama en Chile. Y esta región es una región que llama muchísimo la atención porque si bien hay muchísimas cosas que están descubiertas, hay muchas cosas más por descubrir y hay cosas que poco a poco iremos mostrándoles a ustedes para que también las puedan disfrutar y las puedan conocer. Porque en definitiva, si bien Chile es un país muy largo y muy definido en cuanto a la división geológica del país, el norte presenta definitivamente el desierto, el centro quizás tiene un poquito más de agricultura y por supuesto la región metropolitana y el sur, por supuesto, podríamos decir que son regiones más lluviosas, con ríos, con lagos, con nevados, etcétera. Pero la región de Atacama, como su nombre indica, podría ser la primera puerta del desierto de Atacama y de ahí al norte tenemos desierto prácticamente hasta Lima. Entonces es súper interesante porque tenemos que tener presente la geografía de Sudamérica. Por supuesto, al hablar en este contexto de Lima. El desierto se extiende y normalmente cuando uno empieza a pensar en el desierto de Atacama, que es el desierto más árido y más seco del mundo, pensaría que la imagen que viene a nuestras mentes probablemente sea la de aquellas películas llenas de dunas gigantes y pura arena y que no tienen nada más. Sin embargo, en el desierto de Atacama suceden cosas absolutamente diferentes. Que esa imagen quizás es la imagen romántica del desierto del Sahara o quizás de algún otro desierto. Pero en el caso puntual de Chile, este desierto tiene particularidades que son muy impresionantes desde el punto de vista de que Chile, al ser un país bastante angosto, se encuentra limitado por el este, por la cordillera de los Andes y al oeste el mar. Entonces, en este pedazo de tierra justamente baja prácticamente desde la montaña hacia el mar y el desierto se encuentra justamente entre la montaña y el mar. Esto provoca que haya una gran diversidad, quizás no de microclimas, pero geológicamente y geográficamente es bastante impresionante porque el desierto, quizás en la costa podría ser un poquito más arenoso y hacia la montaña, conforme vamos cambiando de altitudes, este desierto se presenta más como una zona rocosa, pedregosa y por supuesto va aumentando en altura y en ella encontramos varios nevados importantes, parques nacionales importantes y es justamente donde vamos a ir
el día de hoy. Se plantea, ya que gracias a nuestro amigo y en este contexto guía Jerko Bogdanich, él nos mostró, nos había comentado en algún momento sobre la quebrada de las Pinturas. Esta quebrada tiene una historia aproximada de 3000 años, por lo menos. Por supuesto, estamos hablando de culturas precolombinas, preincásicas, y estas culturas hacían sus representaciones y sus esculturas de arte rupestre. Tenemos certeza de por qué lo hacían o para qué lo hacían. Sin embargo, lo importante es que dejaron un legado importantísimo. Y justamente la expedición se gesta para ir a conocer la quebrada de las Pinturas, empaparnos un poquito in situ de sus antecedentes, ir a verlas, ir a sentir la energía en esta quebrada, porque, claro, hay que contextualizar que en aquellos años el desierto de Atacama no estaba tan desierto. Había mucha más vegetación, era ruta probablemente de transhumantes o los humanos de ese momento quizás cruzaban la cordillera, atravesaban valles y nos dejaron este arte rupestre, el mismo que es de una importancia mayúscula. Entonces, claro, vamos a desmenuzar poco a poco cómo se realiza una de estas expediciones. Así como lo hemos visto en las películas, todo empieza por el comentario de alguien que conoce un lugar o que nos puede mostrar un lugar. Y por supuesto, el grupo de amigos interesados en conocer este tipo de situaciones. En este caso, el grupo se planteó junto a Yerko como nuestro guía, Robinson, que se sumaba a la expedición, Aldo, que se sumó a la expedición, y yo. Claro, lo realizaríamos en moto y por supuesto con una logística adecuada para no cometer los errores que ya saben que me han sucedido en capítulos anteriores. Entonces, aprovechando el feriado que hubo durante semanas del 2025, se plantea la expedición. Por supuesto, previas reuniones, llamadas, coordinación, preparar nuestras motos, adecuar todo lo que teníamos que ordenar, combustibles, situaciones mecánicas, ordenar equipajes, ver dónde íbamos a hospedarnos, coordinar los kilómetros y por supuesto nosotros también teniendo la predisposición de conocer un lugar nuevo e interesante. Para no tener sorpresas, siempre tenemos que prepararnos. Una vez que mecánicamente las máquinas estaban bien, la ruta estaba trazada, se coordinó el hospedaje y, por supuesto, las fechas y los kilómetros a realizar. Este fue un viaje en el que aproximadamente se hicieron 1500, 1200 kilómetros a través del desierto, partiendo de La Serena con rumbo norte. Nuestro rumbo incluiría el viaje del primer día, los tramos entre La Serena, Vallenar, Copiapó y para pasar la noche en Calderas. Preparamos todo esa noche, por supuesto, llenos de vigor, alistamos las motos, revisamos los últimos detalles y el día sábado partimos con rumbo hacia el desierto. Lo interesante de este momento es que Yerko nos tenía preparado una sorpresa. Y esta sorpresa incluía la visita a la mina San José. Ustedes se preguntarán por qué es una sorpresa ir a la visita a la mina San José. No sé si recuerdan, pero aproximadamente hace 15 años se produjo el derrumbe en la mina San José. Esta mina es un yacimiento que se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Caldera y en esta mina se produjo lo que podríamos pensar que fue un milagro, desde el punto de vista de que o bien un milagro o bien una proeza por parte de la ingeniería, porque si bien esta es una mina que tenía gran profundidad, y el yacimiento en sí, donde se estaba extrayendo el material minero, era un cerro que estaba tan perforado que, que se piensa, o cuando nos hicieron el tour, decían que era prácticamente como un queso suizo,
lleno de hoyos por todas partes. Y por supuesto, esto produjo que la mina se derrumbe en un momento. Cuando llega el momento del derrumbe de la mina, quedaron atrapados 33 mineros que en ella trabajaban. Ok, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene esto de complicado? Se quedaron atrapados, pues bueno, hay que meter una máquina y sacarlos. ¿Vale? La complicación principal es que estos mineros se encontraban a 700 metros de profundidad. Entonces, es importante contextualizar, porque quizás uno podría llegar a pensar que 700 metros no es mucho. Para que podamos contextualizar, la altura de la Torre Eiffel es de 312 metros. Es decir, los mineros se quedaron atrapados a más del doble de la altura de la Torre Eiffel, bajo tierra en una mina. Por supuesto que sacarlos no era fácil porque ninguna máquina podía haber hecho un hoyo lo suficientemente grande y adecuado para sacar a estos mineros. Y por supuesto que tampoco había pruebas de que estén vivos. Por lo tanto, durante este rescate, prácticamente todo el mundo estuvo al pendiente de lo que estaba sucediendo en Chile, porque además hubo un segundo y un tercer derrumbe. Lo interesante es que se realizaron excavaciones con máquinas de sondaje, aproximadamente 8 máquinas de diferentes mineras, de diferentes lugares del mundo, las cuales trataban de llegar a la ubicación probable de dónde estaba el refugio de la mina. Contextualicemos que estas máquinas llevan, no sé los nombres técnicos, pero llevan un tubo de aproximadamente 20 centímetros de diámetro, con las cuales perforan y van entrando hacia las diferentes cavidades de la mina. Entonces es muy fácil que se desvíen, no bajan en línea recta porque el material de la mina es diferente. Al entrar en la tierra pueden topar diferentes metales y esto puede desviar estas sondas. Entonces, claro, el rescate no fue en absoluto fácil. El intento de rescate tampoco fue sencillo porque durante el tiempo que estas sondas estaban realizando los diferentes sondajes, pasaban los días y conforme pasaban los días, la probabilidad de que los mineros que en ellas se encontraban atrapados disminuían las probabilidades de que estén con vida. Aproximadamente 17 días después del derrumbe de la mina, una de las sondas llega al lugar donde ellos estaban y se pudo tener muestras de vida, lo cual fue impresionante. Perfecto. Una vez que se encontraron a los mineros con vida, se encontró a los mineros con vida, se logró poner la sonda. Ahora viene la segunda parte. Es decir, alegría, están vivos. Podemos enviarles algo de suministros, algo de provisiones, algo de agua, algo de alimentos, medicamentos, etcétera. Pero, ¿cómo sacarlos? Y esta fue también otra obra de arte u otro milagro de la tecnología porque se idearon cápsulas por medio de las cuales se descendería a donde estaban ellos e ir extrayendo a cada uno de los 33 mineros uno por uno en las cápsulas, cosa que fue una obra muy, muy, muy impresionante y realizada muy pocas veces a nivel mundial. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, el rescate de los 33 mineros de la mina San José es el mayor rescate y el más exitoso realizado en la historia de la minería a nivel mundial. Todos los trabajadores que estaban atrapados, los 33 mineros, resultaron ilesos. A la vez, esto se vio en todo el mundo. Es decir, hubo 1.000 a 13.000 millones de telespectadores en ese momento, cosa que fue una cosa impresionante. Aproximadamente, el rescate tuvo un costo de 29 millones de dólares. Esto es una cantidad de dinero impresionante, pero lo importante es que se pudo rescatar a los mineros y esta fue una situación que se vio definitivamente a nivel mundial. Ahora, ustedes se preguntarán cómo se vive eso en estos momentos, es decir, ¿qué es lo interesante de ir a la mina San José actualmente en el 2025? Si bien, por supuesto que no es un sitio turístico el lugar donde estuvieron los mineros, pero se puede ver desde arriba y se puede vivir
en carne propia y ver cómo fue el momento del rescate a través de la cápsula Fénix. Había olvidado de indicar su nombre. De los 33 mineros, hoy hay uno de los mineros que sigue realizando los tours o las guías. El señor se llama Jorge Galleguillos. Él fue el minero número 11 en salir con la cápsula Fénix y él lleva aproximadamente 30 años en la minería. Hoy ya está retirado y se dedica a guiar a las personas y enseñarles un poquito más de lo que ahí sucedió, de cómo fue el rescate y de cuáles eran las circunstancias. Realmente no sé cómo describir las emociones que nos embargaban en esos momentos. Durante la visita a la mina San José, el señor Jorge Galleguillos nos iba contando cómo fueron los momentos que se vivieron en el interior de la mina. Coincidía que el momento de nuestra visita era el día Sábado Santo, pero quizás una de las cosas que más me llamó la atención y que quiero contárselas, quiero transmitírselas porque es importante contextualizar estas obras maravillosas que a veces el ser humano puede realizar, o mejor dicho, estas condiciones que el ser humano, a las cuales el ser humano puede sobrevivir. Ellos se encontraban 700 metros bajo tierra, en un refugio. Sí, como era un refugio, en caso de que esto pudiese suceder, esperando que no sucediera en una mina que tenía más de 100 años de explotación, llegan al refugio, logran sobrevivir los 33, de diferentes edades, de diferentes contextos, incluso de diferentes nacionalidades, porque había un minero de nacionalidad boliviana, y le preguntamos: Jorge, cuéntenos, ¿cómo lograron sobrevivir esta situación? ¿Cuáles eran los sentimientos encontrados? Y la verdad es que la respuesta es una respuesta que llamó muchísimo la atención. Y nos decía: desayunábamos fe, almorzábamos fe y cenábamos 2 litros de leche para los 33. Otros días desayunábamos fe, almorzábamos fe y cenábamos 2 atunes para los 33. No sé si ustedes pudieron ver o no la película, y esto es otra cosa que me pareció tremendamente terrible. No sé si pudieron ver alguna de las películas que hay sobre los 33 mineros. En una de ellas actúa Antonio Banderas. Pero lo que llama la atención es que luego de las películas y de que se usara su historia, de que se realizaran diferentes eventos y con respecto a la película, digamos, la más famosa de Hollywood, pues los mineros recibieron solo 900,000 pesos. O sea, contextualicemos, quizás $900, cosa que es, desde mi punto de vista, una cosa tremenda y muy penosa. Así es como estuvieron más de 17 días sin poder comunicarse con el exterior. Y luego, durante la realización de las cápsulas, también estuvieron más días. Es decir, antes de ser contactados al 17º día, pues, nunca perdieron la esperanza y cada vez racionaban más los alimentos, con fe de que iban a ser encontrados, con fe de que lograrían sobrevivir. Nunca se pelearon, siempre tuvieron fe y se mantuvieron juntos para realizar efectivamente el mayor rescate de la minería a nivel mundial. Una cosa que es absolutamente impresionante. Ahora bien, como estos audioviajes, es importante contextualizar y enseñarles a ustedes algunos detalles. Si usted quiere ir a la mina San José, tiene que llegar a Copiapó, continuar hacia Caldera y a continuación tomar la ruta 327, que también es conocida como la ruta de los 33 o la ruta de los mineros. Luego van a encontrar varias curvas y van a poder llegar con la señalización sin mayores problemas hacia la mina San José. ¿Cuánto cuesta realizar el tour con el señor Galleguillos? Aproximadamente 5,000 pesos por persona. Es decir, es absolutamente económico, pero yo diría que son de esos 5,000 pesos que están muy, muy bien pagados. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Él es una grata persona, tiene muchas, muchas, muchas historias para contar, y no solo de su estadía
durante el confinamiento, digamos, del tiempo que estuvieron encerrados a 700 metros, sino también de la vida, del contexto, de cómo sucedieron las cosas también en superficie. Por lo tanto, una ruta absolutamente recomendable, el paseo hacia los 33, la mina San José. Pero bien, no solo eso es importante, también es fundamental, ¿no es cierto? Continuamos nuestro viaje, regresamos hacia la carretera y volvimos a tomar la ruta que nos llevaría hacia el interior del desierto, es decir, estábamos tomando la ruta hacia el este. Entonces, esa ruta nos lleva a través de un lugar conocido como el Mar de Dunas y también atravesamos lo que se llama la minera Cerro Negro Norte. Mientras recorríamos estos lugares, por supuesto, por estas dunas, ya están mucho más cerca de lo que tiene nuestra imaginación, estas montañas de arena gigantes, que por cierto se mueven, bailan, cambian de ubicación, tapan la carretera y luego desembocan en lo que se llama Cerro Negro Norte, que es una minera muy grande, de la cual se extrae fierro. Fierro que a futuro va a ser acero y quién sabe en cuántos lugares del mundo se encuentra el fierro que se extrae en esta mina. Es sumamente interesante porque el paisaje cambia de color y por supuesto que el ser humano ha cambiado la geografía a través de la explotación de los recursos mineros. Es algo bastante impresionante para ver y recomendable, por supuesto, hay un mirador donde se pueden hacer algunas fotos de la minera puntualmente. Bien. Durante el trayecto tomamos la carretera, la ruta C327, que nos llevaría justamente hacia Cerro Negro Norte y que en algún momento conecta con la ruta C309. Al tomar esa conexión ya varios kilómetros hacia el interior, nunca voy a olvidar una imagen maravillosa que tengo, que atesoro en mi mente, y es que al llegar a una mina abandonada que se llama Galleguillos, se llega a la cima de la montaña para justamente encontrar al otro lado, un valle precioso, maravilloso, lleno de arena y con montañas en el fondo. Qué difícil describir la magnificencia de esos momentos, porque realmente el desierto tiene esta cosa hermosa, no lo sé, este poder que realmente nos recuerda lo pequeños que somos como seres humanos. Recuerdo la expresión de Aldo que iba justo delante mío y cuando cruzamos esta cornisa, cruzamos este desnivel y miramos hacia el otro lado de la montaña, su expresión fue como wow, y de hecho me señaló con el casco así como una explosión en la cabeza mientras quedábamos anonadados ante la magnificencia del paisaje. El clima ese día era bastante cálido. Contextualizar que el desierto de Atacama tiene una gran amplitud térmica. Por lo tanto, durante el día puede hacer mucho calor, quizás 30 grados o más, y durante la noche puede haber 10 grados bajo cero o menos. En ese momento estábamos al mediodía, hacía mucho calor, el sol era bastante intenso, pero el paisaje nos mostraba realmente toda su hermosura. Con sus colores, el desierto tiene estos cambios de color, tiene toda esta gama de marrones que es muy, muy hermoso. A continuación, llegamos a un desvío desde donde se puede entrar a la Quebrada de las Pinturas, pero no hay una señalización clara, desgraciadamente, y en ese contexto empezó mucho más la aventura, porque donde se acaba el asfalto empieza la aventura. En ese caso, Yerko dijo, bueno, no recuerdo puntualmente dónde era la entrada, por lo tanto, tuvimos que improvisar, por supuesto no hay señal de teléfono ni mucho menos, y tuvimos que improvisar y hacerlo a la antigua. Tal como lo hicieron esas culturas ancestrales, Yerko exclamó, bueno, me adelanto, si es el lugar, les voy a hacer señales de luces. Si no es el lugar, voy a regresar. Y ahí nos quedamos esperando, Aldo, Robinson y yo, conversando un poco del viaje, de sus experiencias, de cómo habían vivido los momentos, cuando de repente, aproximadamente unos 3 o 4 kilómetros entre las montañas, se vio un destello. Tratamos de comunicarnos por la bocina, pero fue imposible. Y no fue más que la señal de Yerko que nos estaba llamando.
ingresamos al camino de tierra y empezamos nuestro trayecto hacia la Quebrada de las Pinturas, un lugar que definitivamente el desierto va mostrando ya en este momento terreno pedregoso. Y en este terreno nos íbamos adentrando hacia la quebrada. El desierto dejó de ser plano y empezó a haber montañas, empezó a haber piedras. Por supuesto que se hacía un poquito más difícil para las motos a cada instante, pero tan pronto empezamos, el camino se empezó a hacer más difícil, incluso con un poquito de arena, llegamos a la quebrada. Encantados con el camino, estacionamos las motos y a continuación recorrer a pie. ¿Cómo describir las imágenes rupestres que podemos encontrar en la Quebrada de las Pinturas? Esta quebrada se encuentra aproximadamente a 80 kilómetros del norte de Copiapó. En ella se encuentran varias pinturas rupestres, más de 30 manifestaciones prehispánicas que se piensa que fueron pintadas con óxidos de hierro. Algunas tienen una altura de más de 60 centímetros y que pueden alcanzar el metro 50 aproximadamente. En ellas se pueden ver figuras como llamas o camélidos andinos de la época, otras figuras antropomorfas que llaman muchísimo la atención. ¡El diablo!, exclamó uno del grupo. Y por supuesto, se piensa que estas son de un periodo de entre 600 y 900 después de Cristo, pero hay otras personas que insinúan que esto puede ser de hace aproximadamente 3000 años, cuando estos lugares no eran desérticos, sino eran más bien parte de un supercontinente y esto era tropical. Los científicos actuales indican que esto probablemente fue realizado por la cultura Animas entre el 600 y 900 después de Cristo. ¿Cómo explicar la magnificencia del lugar? Ese es el desafío. Pero sobre todo el desafío es que ustedes lo recorran. Una de las cosas que no deja de llamar la atención, no deja de llamarme muchísimo la atención, es que en Sudamérica, ¿qué atrás estamos en cuanto a la conservación de los patrimonios históricos? Si esto fuera Europa, si esto fuera Asia, si esto fuera Norteamérica, probablemente nos cobrarían entrada, cosa que no es lo que me gusta, pero lo que sí, estarían absolutamente cubiertas, estarían absolutamente bien cuidadas y en este caso, claro, éramos los únicos en visitar este lugar en un feriado. Éramos los únicos en estar ahí. Si bien hay conservación, las personas no han roto ni han dañado nada, pero efectivamente podría llegar alguien que haga daño a estas estructuras. Y eso da un poquito de pena, porque también creo que es importante que cuidemos mucho más nuestro patrimonio y ahí yo pienso que los gobiernos en general están un poquito al debe. Pero bueno, sin entrar en esos detalles, quería comentarles algunos detalles de las pinturas. Porque, por supuesto, no soy arqueólogo, no soy antropólogo, pero los dibujos antropomorfos que encontramos en la Quebrada de las Pinturas, podemos ver desde llamas o una manada de llamas o una manada de camélidos pintados en las rocas. Podemos encontrar imágenes que a nuestros ojos pudieran parecer como puentes. Podemos encontrar en la Quebrada de las Piedras estructuras que a nuestros ojos pudieran parecer seres humanos con armaduras y con cuernos y a la vez también encontrar otras que tienen cola, incluso algunas con un tridente o con una especie de herramienta en sus manos, cosa que me llamó muchísimo la atención. Pero finalmente hay otras estructuras que pudieran parecer la piel de un león, la piel de un tigre, de un tigrillo, de una pantera, manchadas o rayadas, impresiona mucho. Algunas estructuras también como jabalíes. Es decir, llama muchísimo la atención lo que se encuentra en esta quebrada. Por supuesto que la caminata no es difícil y el grupo lo disfrutó muchísimo, pero vale absolutamente la pena visitarlo. Si eres de aquellas personas un poquito más inquietas y que en algún momento decides visitar un lugar como este, no dudes en contactarnos. Encantados podemos darte todos los datos para que vayas. Por supuesto, brindando siempre toda la asistencia y para eso estamos en Audio Viajes. Bien,
Luego de dejar la quebrada de las Pinturas, avanzamos con camino hacia otra sorpresa que nos tendría Yerko. Descendíamos por este famoso mar de dunas en el desierto de Atacama, cuando de pronto Yerko dice, vamos a hacer una visita más. Y en este momento la cosa ya se puso mucho más extrema. De pronto, Yerko tomó una salida, no recuerdo puntualmente cuál, y saltó del asfalto hacia la arena. Robinson lo siguió sin dudarlo. Acto seguido me metí a la arena y Aldo dudó un poco pero se lanzó. De pronto, estábamos los cuatro, habíamos cambiado totalmente de terreno, eso significa cambiar totalmente la concepción de lo que estamos haciendo sobre la moto, y estábamos conduciendo a toda velocidad sobre el mar de dunas. Nuestro destino era el Cerro Medanoso. Aproximadamente 20 kilómetros de arena hicimos ese día hasta llegar a las faldas del Cerro Medanoso. El sol, ya para este momento estábamos cerca del atardecer, nos abrigaba, nos cobijaba, nos brindaba estas sombras maravillosas del desierto y por supuesto la arena hizo que el paseo no sea absolutamente nada fácil. De hecho, por supuesto, nos enterramos, tuvimos que sacar las motos, vivir la experiencia, hidratarnos del calor, el frío, para luego, por supuesto, disfrutar de otros 25 kilómetros más saliendo de la arena. Estos viajes realmente producen que uno tenga un bagaje emocional diferente, porque no solo tienen íconos culturales, sino también tienen íconos naturales, y esto es lo que tiene el desierto de Atacama. Yo me declaro un fanático del desierto, lo disfruto mucho, pero sobre todo un fanático de disfrutar, y esto es lo que quiero que ustedes tengan presentes. Traten de salir, traten de hacer sus movimientos. A veces en lugares cercanos hay cosas maravillosas, y en este caso, bueno, terminamos el paseo, regresamos del Cerro Medanoso hacia Copiapó y de Copiapó nos dirigimos hacia Caldera, donde estaba nuestro centro de operaciones. Una vez ya en Caldera, por supuesto, pudimos disfrutar esa noche cansados pero briosos y con el corazón llenito. Pudimos disfrutar de un asado y de un compartir una convivencia bastante agradable. Por supuesto, estas noches al calor del fuego se comenta lo que pasó en el día, cómo solucionamos problemas, cómo vivimos el momento, y esto es algo que siempre hay que hacer y es algo que siempre hay que tener presente. El último día, ya el domingo, tuvimos que regresar a la ciudad de La Serena, en Chile. Entonces partimos desde Caldera hacia La Serena, pero tomamos otro camino. Si bien la Ruta 5 es la que atraviesa Chile de norte a sur, nosotros hicimos nuestro primer trayecto el día viernes desde La Serena hacia Caldera por la Ruta 5. La Ruta 5 es mediterránea, no va por la costa. Por lo tanto, el regreso lo hicimos desde Calderas hacia Bahía Inglesa, que se encuentra al lado, y Bahía Inglesa es una playa que definitivamente hay que visitar. Yo diría que es una de las playas más bonitas de Chile. Es una playa que tiene una muy buena oferta gastronómica, es un lugar donde puedes relajarte y encontrar algunas cosas interesantes. Puntualmente, durante este feriado nosotros encontramos que había exposiciones culturales y además hay un parque paleontológico que está al aire libre. En esta zona había gran cantidad de tiburones, había gran cantidad de megalodones, había gran cantidad de dinosaurios y se han encontrado múltiples restos paleontológicos, los cuales se pueden visitar cerca de Bahía Inglesa, ya que ahí se encuentra el parque. A continuación, recorrimos por la costa y regresamos por la costa, que es un paseo que creo que es absolutamente un imprescindible si vas para allá. Hacer el circuito, ir por la ruta 5 y regresar por la costa es un imprescindible, ya que el regreso por la costa conlleva el paseo por diferentes caletas costeras, diferentes lugares, y va, por supuesto, a la orilla del mar. Esto es algo muy interesante que tiene Chile porque hay canciones que hablan de esto. Justamente, Chile va de cordillera a mar y durante este trayecto lo vas a vivir en carne propia. Durante el regreso entre Caldera, Bahía Inglesa hacia La Serena vas a atravesar el Parque Nacional Llanos de Challe, el mismo que tiene varias cosas interesantes, pero entre ellas una playa maravillosa que es conocida como Playa Blanca.
Por supuesto, como su nombre indica, arenas blancas y lugares para poder acampar, es donde poder hacer un asado, se pueden hacer algunos recorridos de trekking que están muy, muy bonitos y altamente recomendables. Y también, ¿no es cierto?, el regreso. Siguiendo con los puntos culturales de esta ruta, vas a atravesar algunos lugares como por ejemplo Totoralillo Norte, que es una caleta pesquera pequeña pero que tiene una fuerte historia, incluso contemporánea, en el lugar donde hubo un desembarco e incautación de armas durante la dictadura. También, continuando por esa ruta, se puede conectar hacia Vallenar, ¿no es cierto? Pero si uno sigue por la costa, entre la montaña y el mar, vas a encontrar la desembocadura justamente del río y a la otra orilla se encuentra el puerto de Huasco. Puerto de Huasco que es sumamente importante desde hace muchos años, donde se realizan también labores no solo pesqueras, sino también mineras y de embarcación de material minero para la exportación. Finalmente, desde Huasco cargamos combustible, almorzamos rica comida costera y seguimos viaje de regreso hacia La Serena. Llegamos a La Serena sin mayores complicaciones después de haber recorrido aproximadamente 1.200 kilómetros en un viaje que definitivamente fue maravilloso. Así que ya lo saben, amigos, a seguir, a salir, a tomar sus motos, sus vehículos, a hacer ruta, disfrutarlo, que es lo más importante. Traten de hacer rutas culturales, traten de hacer rutas donde puedan cambiar un poquito de ambiente, hagan lo posible por juntar a sus amigos y si no van con amigos, pues háganlo en solitario, pero lo importante es salir de nuestra zona de confort y disfrutar de esos momentos que solo se encuentran fuera de casa. A veces está bien ver una serie, mirar un documental, leer un libro, por supuesto que está muy bien. Pero hoy más que nunca creo que el mundo exterior, la vida real, es algo que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar de salir, tenemos que aprovechar de disfrutar, tenemos que aprovechar de que nuestros niños vivan, sientan la naturaleza, conozcan los paisajes, la gastronomía, las estructuras, las culturas que estuvieron antes que nosotros y por supuesto, ¿por qué no algunas teorías locas, como es importante también? Así que ya lo saben, los esperamos en nuevos episodios de Audio Viajes porque se vienen cosas sumamente entretenidas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.